Bueno, como sabéis, hemos empezado la semana pasada siguiendo el estudio que estamos haciendo en el libro de Proverbios, uno de los temas que estamos tocando en el libro de Proverbios. La semana pasada comenzamos a ver algunas de las cosas que Dios aborrece. Y la semana pasada, si recordáis, lo que tuvisteis presente, comenté que a veces tenemos un concepto de Dios en el que Dios es el bueno de la película y que nunca tiene y sí, por supuesto que es el bueno, pero no solamente Dios es bueno, no solamente Dios tiene misericordia, no solamente tiene clemencia, no solamente tiene paciencia y un amor infinito, sino que Dios también se enfada contra el mal, Dios también se aborrece el mal. La palabra aborrecer, pensando nosotros desde la perspectiva de creyente, puede parecer una palabra muy fuerte. Dios aborrece, pues sí, Dios aborrece. Y la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones sobre el aborrecimiento de Dios. Dios no aborrece a la persona, nunca al revés. Dios ama a las personas, por eso vino a morir por la persona. Pero Dios sí aborrece algunas de las cosas que nosotros hacemos, porque hacen daño, nos hacen daño a nosotros y hacen daño a la gente que tenemos alrededor. Puse el ejemplo, si recordáis, puse el ejemplo de un padre que su hijo toma droga o bebe alcohol. Ese padre no aborrece a su hijo, pero aborrece la droga. Aborrece la droga y aborrece lo que está haciendo con su hijo, lo está matando. Ese padre odia la droga, como no puede ser de otra manera. No por la droga en sí, sino porque esa droga está haciendo que su hijo esté viviendo una vida desgraciada, triste y mala. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de ese aborrecimiento de Dios, a eso lo unimos a los demás atributos de Dios y lo unimos a su conocimiento y a todo lo que es Dios. Os recuerdo que el mismo Jesús entró un día en el templo y echó a los cambistas. Y ahí también tuvo un momento de disciplina, un momento de ira santa, porque habían convertido en la casa de oración, la habían convertido en un supermercado. Entonces hay momentos y mucho que la palabra de Dios nos enseña, como vimos el domingo pasado en la predicación, el amor. El amor es lo más importante, pero no olvidemos también que Dios no solamente es amor, Dios es santidad, Dios es todo, es pureza. Y una de las cosas que Dios hace, como no puede ser de otra manera, es aborrecer el mal por el daño que hace a la persona y por el daño que hace a la gente que tiene a su alrededor. Y una de las cosas que vimos que Dios aborrece lo encontramos en el capítulo 6 de Proverbios, en el versículo 16 y 17, que dice, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, la primera parte, que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Esto fue lo que vimos, la primera cosa que vimos la semana pasada, que Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece, odia en ese sentido, porque la palabra aborrecer tiene que ver con el odio, a los ojos altivos. Y es interesante que la primera de esa lista de 7 cosas que Dios aborrece es los ojos altivos, que tiene que ver pues con el orgullo, tiene que ver con la altivez, tiene que ver con la prepotencia, tiene que ver con creernos superiores a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos que el orgullo aparta al hombre de Dios, vimos que el orgullo es el comienzo de la rebelión contra Dios y vimos también que el orgullo es la base de la desobediencia. Y si recordáis bien, también estuvimos viendo, comparando un poco la palabra de del publicano y el fariseo, y vimos la actitud de uno y la actitud del fariseo, que era completamente diferente a la actitud del publicano. Y alguna de las cosas que vimos también era, bueno, yo tengo un problema de orgullo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo un problema y reconozco que es un pecado delante de Dios, reconozco que me está produciendo mal y que reconozco que también tengo problemas por mi orgullo con la gente. ¿Qué hacer cuando somos conscientes o pensamos que tenemos ese pecado en nuestra vida? Pues lo primero que tenemos que hacer, como cualquier pecado, como cualquier situación, es admitirlo. Si no admitimos que tenemos un problema, no podemos resolverlo. Si yo no admito que tengo un problema en tal cosa, ¿cómo voy a resolver ese problema? Por lo tanto, lo primero es admitir que tengo un problema. Lo segundo es orar. Es orar para que el Señor me ayude a quitar el orgullo
y si no a quitarlo del todo, porque esté tan incrustado, de por lo menos a moldearlo. Orar para que el Señor quite el orgullo. En tercer lugar, disciplinarme para saber escuchar a los demás, porque siempre es bueno escuchar a la gente y siempre es bueno escuchar lo que otros opinan, porque a veces solamente nos escuchamos nosotros mismos. Ese es el problema, que el orgulloso solamente se escucha a sí mismo. Y es bueno escuchar la opinión de otras personas. Y también vimos en cuarto lugar que tenemos que reconocer lo bueno de los demás. Gracias. Y que los demás pueden hacer lo mismo que nosotros, igual o mejor de lo que hacemos nosotros. Y reconocer lo bueno y las cosas que los demás hacen y que uno no puede hacer todo, evidentemente. Y lo último que vimos también fue que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Si no somos conscientes de nuestras limitaciones, pues difícilmente podremos ayuda, pediremos ayuda y seguiremos creyendo que somos los número uno y que lo hacemos todo correctamente. Eso fue lo que vimos, un resumen de lo que vimos la semana pasada con los ojos altivos. Y fijaros la segunda cosa que aborrece el Señor, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. El Señor aborrece la lengua mentirosa. Tengo que decir una cosa muy importante de esta tarde. Yo nunca he pensado mal de ninguno de vosotros. Nunca he criticado a ninguno de vosotros. Nunca he dejado de amaros a ninguno de vosotros. Nunca he hecho daño a ninguno de vosotros. Nunca he orado para que te pase, o he pensado que ojalá que te pase algo. Eso tampoco nunca he pensado eso. ¿Sabéis? Todo esto y muchos más podemos decir, eso es una mentira impresionante. Una mentira impresionante, porque todos pensamos mal de alguien, todos actuamos mal en ocasiones, y a veces, muchas veces, todos murmuramos, todos criticamos, todos de alguna manera actuamos a veces pues a base de situaciones, de actitudes que en realidad no son buenas. Una cosa es tener una actitud de crítica, de murmuración continua, con lo cual el juicio de Dios vendrá. Y otra cosa es emitir un juicio, una crítica, en un momento dado que se te escapa, pero lo hace. O sea, nadie puede tirar una piedra en este sentido de decir yo soy perfecto. El que dice que es perfecto está mintiendo. Y el que dice que no comete pecado, como dice Juan, está mintiendo. Todos nosotros los que estamos aquí estamos mintiendo. Mentimos. Antes de convertirnos éramos mentirosos. Ahora espero que podamos, que disfrutemos de la verdad, que no vivamos una mentira, pero es inevitable en algún momento de nuestra vida, de nuestro diario andar, de mintamos. Porque se nos escapa, porque aumentamos lo que hemos dicho, porque disminuimos lo que nos han comentado, porque le damos otra perspectiva, porque sin querer, para salir de una situación que en ese momento no sabemos muy bien salir, vamos por la mentira y salimos de esa situación, aunque después nos metamos en un lío. O sea, a veces, sin darnos cuenta, pues mentimos y seguiremos mintiendo hasta que el Señor venga. El problema de la mentira no es que yo no mienta. Todos tenemos que entender que hay momentos de nuestra vida que mentimos. El problema de la mentira es cuando vivimos la mentira sistemáticamente. Cuando vivimos la mentira y de ahí no hay quien nos baje del carro. Y estamos mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un creyente viva mintiendo? ¿Cómo es posible que un creyente se mueva en ese ámbito de la mentira y esté compartiendo, diciendo mentiras? El Señor aquí nos está diciendo que Él aborrece la lengua mentirosa. Y lo que está diciendo es que odia al mentiroso, no tanto al mentiroso, sino a la actitud de mentira que tiene la persona mentirosa. ¿Qué provoca una persona mentirosa? Pues provoca un montón de cosas que os voy a contar. Todos sabemos lo que provoca una persona mentirosa, pero una persona mentirosa puede hacer mucho mal. Puede hacer mucho mal en su familia, puede hacer mucho mal en el trabajo, puede hacer mucho mal en la iglesia, puede hacer mucho mal en las relaciones personales con la gente.
Una persona mentirosa realmente puede hacer muchísimo daño. Y fijaros que aquí, en esto que nos está diciendo Salomón, se vuelve a repetir, como diciendo el Señor, la importancia que tiene este texto para él, ¿no? Este aborrecimiento a la mentira. Dice en el capítulo 12, en el versículo 22, capítulo 12, versículo 22, ¿quién lo quiere leer, por favor? 12, 22, dice, ¿quién lo tiene? Los labios mentirosos son una abominación a Jehová, pero los que son sinceros alcanzan su favor. Muy bien, fijaros el contraste que está haciendo aquí. Nos vuelve a hablar de que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por si no se había quedado claro antes, con el texto que hemos leído en Proverbios, en el capítulo 6, se vuelve a insistir aquí. Y la contrapartida que hace aquí, el contraste que hace aquí, es lo contrario. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen la verdad, los que viven la verdad, los que disfrutan de la verdad, los que hacen de la verdad su vida, para el Señor son su contentamiento, es la alegría. El Señor aborrece al mentiroso, pero sin embargo ama a la persona que va por la verdad, con la persona que va por la verdad, la persona que intenta vivir la verdad de Dios y que intenta ser coherente con lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios se alegra con los que dicen y viven la verdad, no lo olvidemos nunca. Dios se alegra con los que viven y dicen la verdad, y Dios aborrece a las personas mentirosas, a la lengua, a la persona que vive sistemáticamente instalado en la mentira. Mirad lo que dice en el Salmo 120, versículos 2 y 3. Salmo 120, versículos 2 y 3. ¿Quién quiere leer? Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Muy bien, no sabemos nada acerca del autor de este salmo. Lo único que sabemos de este salmo es que se cantaba en las fiestas de peregrinación, donde varias veces al año los peregrinos iban por las calles hacia el templo y iban cantando. Pero el autor no lo sabemos. Pero dice una cosa muy interesante, ¿no? Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? ¿De qué vas a aprender, oh lengua engañosa? ¿Qué os parece a vosotros este texto? ¿Qué os parece a vosotros esta oración del salmista? Que no te va a dar ningún beneficio la mentira. Que no te va a dar ningún beneficio la mentira, efectivamente. El salmista aquí tiene una cosa muy clara, por eso ora, lo tiene muy claro. Y le está diciendo, hay un problema con la mentira, Señor, hay un problema con la mentira. Y está diciendo, libra mi alma de la mentira. Y fijaros que está hablando en primera persona. No está diciendo, libra de la mentira a aquel o al otro, sino está diciendo, libra de la mentira a mí. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Aquí el salmista se está dando cuenta de una realidad espiritual. Y la realidad es que con la mentira Dios no se agrada con la mentira, y que la mentira es un pecado. Que la mentira es un pecado y de los peores que hay. Si podemos caer en esa cosa de que hay peor, pero es un pecado muy importante, muy grave. Y el salmista está reconociendo esto y le está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a mí a no ser mentiroso. Ayúdame a mí a no defraudar tampoco con la lengua, ni a decir cosas con la boca que puedan dañar, porque no va a aprovechar de nada, absolutamente de nada, el hecho de mentir. Y no solamente, fijaros que nos dice la importancia que le da al salmista que ora para que el Señor le libre de la lengua mentirosa, sino que además fijaros que la palabra de Dios nos dice también algo muy importante en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. ¿Quién lo quiere leer? Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado y según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué os parece? Que si antes mentíamos, ahora que somos nuevas criaturas, no debemos de hacer. Muy bien. Somos nuevas criaturas. La manera vieja ya ha pasado. Ahora hay que vivir la nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Muy bien. Y ahí aborrece las cosas. Entonces, si creemos que hemos recibido al Señor, que hemos cambiado, que hemos nacido de nuevo y seguimos actuando de la misma manera, pues en eso no puedo. pasa. Pepe. No, esto es prácticamente lo mismo. Antes de conocer al Señor, uno de los pecados que tenemos, sobre todo yo cuando leo mucho acerca de la mentira, es una cosa de que el Señor me quitó. Yo mentía por vicio. Antes de conocer al Señor era muy mentiroso. Y además un mentiroso que convencía. Que son los peores. Sí, que son los peores, porque se lo creían todos. Yo era muy mentiroso. Y eso es una de las cosas que el Señor, pues, nada más que me convertí, empezó a trabajar en mí. Y me quitó. Me costó trabajo, pero me lo quitó. Y es verdad, la mentira va a instalar a uno a mayor grado y a otro a menos, pero la mentira va a instalar en el viejo hombre. Y claro, cuando conocemos al Señor, pues eso, si lo ponemos delante de Él, lo va trabajando. Porque el Señor es verdad, el Señor aborrece la mentira. Entonces, va trabajando eso en nosotros y también nosotros tenemos que trabajarlo con el Señor y hacia los demás, como dice aquí, hacia el prójimo. Fijaros que aquí nos está hablando de dos vestidos. Nos está hablando del vestido que teníamos antes y nos dice que ese vestido que teníamos antes, que nos despojemos del viejo hombre, nos despojemos de esa vestimenta que teníamos y que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. En esa vestimenta nueva no está incluido la mentira. En el antiguo sí. En el antiguo sí estaba incluida la mentira, como todos. Pero en el momento en que conocemos a Cristo y nos vestimos con esa nueva indumentaria, la mentira la dejamos. Y es interesante porque fijaros que está diciendo, por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué significa desechar? Odiar la mentira, ¿no? Odiar la mentira. Odiar la mentira. Odiar la mentira. Bien, ¿alguien más? ¿Quién? Alejarla. Chari, que te hace así. ¿Qué? Eso, desecharla es quitarla de quitarla Aborrecer, ¿no? Aborrecer la mentira, ¿no? Aborrecer la mentira, pero no solamente es cuestión de, ¿sabéis? Él lo ha dicho también, él lo estaba diciendo. Yo puedo ser mentiroso. Pero yo tengo que entender que soy mentiroso. Y yo tengo de parte de Dios actúa en mi vida a través de la palabra, a través de la oración, de las predicaciones, de la intimidad con Dios. Dios te va obrando en tu corazón, pero tú tienes que tomar una decisión. Igual que tienes que tomar una decisión cuando hablamos del orgullo. Tú tienes que admitir que eres un mentiroso, efectivamente, para buscar una solución de parte de Dios, pero tienes que tomar la decisión de desechar la mentira. Es decir, esta es una decisión de aquí. Es una decisión que tiene que ver con la voluntad. O sea, yo decido no mentir. Yo decido coger la mentira y tirarla a la basura. Yo decido todos los días decido decir la verdad y no la mentira. O sea, ese es el sentido. Desechar, tirar, quitar, alejar la mentira. Si no tomamos esa decisión, si no tomamos la decisión de quitar la mentira de nuestra vida, de desechar la mentira, difícilmente dejaremos de mentir. Porque tenemos que tomar esa decisión, no una vez, tenemos que tomar esa decisión todos los días. La decisión de no mentir, cada día tenemos que tomar esa decisión. Cuando dice aquí que hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y me estoy acordando de algunas personas que cuando me hablan, cuestiono lo que me está hablando, no me lo creo. Porque sé que a lo mejor una cosita así, pues la pone así, y entonces no te da la confianza ya de que lo que te esté contando, lo que te dice, sea verdad. Y
enfrente a la persona que te esté hablando y que tú tengas la confianza de que lo que le está hablando es verdad. Y entonces es muy importante que hablemos la verdad unos con otros y podamos reflejar esa confianza en el otro de que está hablando. Sí, totalmente. Bien, mirad lo que dice en un pasaje paralelo en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Quién lo quiere leer? Ahora dejad en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su hecho. Muy bien, y pone también revestido del nuevo, como hemos visto también en la carta a los Efesios. Fijaros que está diciendo dejar, otra vez, decidir, tomar la decisión, dejar vosotros todas estas cosas que antes había: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Yo creo que todo lo que estamos aquí, si empezamos a decir acerca de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas, todos estamos de acuerdo de la importancia de estos pecados. Pero, pregunto, después dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. ¿Somos conscientes de que la mentira es un pecado muy grave? ¿O pensamos que la mentira no es tan importante como la ira, o como el enojo, o como la malicia? Sino, parece como que nosotros hacemos grupos de pecados que son más importantes y menos importantes. ¿Somos conscientes de que el pecado, de que la malicia, de que la mentira puede hacer estragos en nuestra vida y hacer daño a los demás? ¿O no? Como no le damos esa importancia que tiene otros pecados. ¿Qué pensáis? Es malo porque tú puedes decir, hablar falsamente de otra persona que es mentira y es inocente, y crear esa persona una cosa que es mentira y llegar a tal extremo de que le pueden hacer culpable de lo que está haciendo. Efectivamente. Ha pasado allí en el trabajo, por ejemplo, han robado lo que sea y no está claro el asunto, pero ya le ponen en San Benito y ya le dicen que ha robado, ya se le queda que ha robado. Pues ya dudan de él y ya no es lo mismo, Van creando una situación que... La mentira llega un momento, hermano, un momento en que si no la se controla, puede matar a una persona. Puede matar a una persona. Matar a una persona en el sentido de matar su reputación. Y cuando tú matas la reputación de una persona, estás aniquilando a esa persona. Porque estás quitando lo mejor que tiene esa persona y haciendo a otra gente, haciéndole ver a otra gente que no están así. Cuando tú matas la reputación de alguien, lo tiras al suelo. Porque además todo el mundo va a estar pensando en que tú eres culpable o que has hecho otras cosas, cuando esa persona realmente está ahí. Entonces, cuidado, porque la mentira me da la impresión de que a veces como que la bajamos del escalón de lo importante. Y una persona maliciosa sí, o una persona con ira, tiene que controlarse la ira. Pero una persona mentirosa, bueno, las mentiras tampoco son tan así. Las mentiras no son tan... no pueden hacer, pues sí que hacen daño. Sí que hacen daño. Hace muchísimo daño, hasta el punto que puede destruir a un matrimonio, y hasta el punto que pueden incluso hacer que una iglesia se divida. Ojo, las mentiras son muy peligrosas. No pienses que la mentira y bañe con malicia. Pues apague si se hace con mentira y con malicia, sí. Fijaros una cosa que nos dice también Proverbios en el capítulo 12, en el versículo 19. Proverbios capítulo 12, versículo 19. ¿Quién lo tiene? El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Qué aprendemos de aquí? Que la mentira tiene un pato muy corto. Que la mentira tiene un pato muy corto. Que la verdad siempre sale a la luz. Que la verdad siempre sale a la luz.
Y la mentira también. La mentira. La mentira también sale tarde o temprano, sale a la luz. Que se lo pregunte cada niña Sofía. Cómo la mentira siempre sale a la luz. Fijaros que aquí nos está diciendo que efectivamente, como dice Jorge, la mentira tiene una pata muy corta. El problema es cuando nosotros mentimos, hay gente que dicen una mentira sabiendo que no es verdad, y después digamos, continuar, porque no puede decir que lo que ha dicho es mentira, sigue diciendo mentira, sigue hablando de mentira, y llega un momento en que por no echarse atrás, por no pedir perdón, está continuamente con mentira, y llega un momento en que todo lo que dice es mentira, todo por no decir en la primera, perdóname, me quiero matar, es mentira, sino que se monta su propio castillo. Y llega un momento en que el castillo se cae. La mentira tarde o temprano siempre sale. Puede tardar 4 días, puede tardar 40 años, pero sale. La mentira de la persona que está mintiendo al final sale. Y la palabra de Dios, en este caso, lo deja muy, muy claro. La verdad permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, por un tiempo, nada más. Al final esa persona saldrá o en la vida o en la muerte, pero saldrá lo que esa persona ha hecho en cuanto a la mentira. Antes he puesto el ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron unos mentirosos. Descaradamente. Estaba en juego la santidad de la Iglesia. Estaba en juego el crecimiento de la Iglesia. Y estaba en juego que la Iglesia creciera bien. Y este matrimonio, pues empiezan a vender unas propiedades, dicen que lo han vendido en tanto y se quedan con tanto el dinero sin necesidad de hacer todo eso. Y el apóstol Pedro le dice, ¿por qué has mentido? Y además va y le dice, porque has mentido al Espíritu Santo. Es decir, ha intentado mentir a Dios, como si se pudiese mentir a Dios. A los seres humanos pues nos mentimos, porque nadie puede estar en el corazón de nadie, pero a Dios no se le puede mentir. Y salió la mentira en un momento que era vital en la vida de la Iglesia. La mentira siempre sale, tarde o temprano. Esto lo he contado en varias ocasiones, pero como hay hermanos que no lo saben, pues lo voy a contar otra vez. Porque además es el ejemplo que yo personalmente que lo tengo más cercano, porque es de mi propia vida. Antes de convertirme, cuando yo tenía 15 o 16 años, pues teníamos un equipo de fútbol. Unos chavales, mis amigos y yo, y estábamos juntando para comprarnos una camiseta, unas calzonas, unos deportes, una equipación. Entonces pusimos a 2 o 3 encargados y cada semana o cada mes, no recuerdo bien, pues íbamos, cada uno de nosotros iba dando un dinero que se juntaba en una hucha común para comprar una equipación. Por supuesto, la equipación era del Betis. Entonces estábamos preparando la equipación y tal, ¿no? Y llegamos a una hucha y ahora un día estábamos en 4 o 5 amigos, estábamos en un bar y habíamos tomado alguna copita de vino. Y uno de nosotros, no recuerdo quién, uno de nosotros dice, oye, ¿por qué no cogemos el dinero de las camisetas y nos gastamos el dinero? Y los demás dijimos, ¿cómo vamos a gastar dinero? Si eso es todo. Ya buscaremos una cosa para hacer. Total, que empezamos a darle vuelta al tema y pensamos en coger el dinero de la hucha y gastárnoslo nosotros. Claro, el problema era que teníamos 15 o 16 años. En aquella época se podía ir a muchos sitios, pero había que tener también cierto cuidado. Y entonces queríamos estar la noche fuera. Queríamos estar y divertirnos por la noche, ir a algún sitio por la noche y tal. Y entonces pensamos, ¿cómo le decimos a nuestros padres que no vamos a estar en casa? Y a alguien se le ocurrió decir, vamos a ir a nuestros padres y vamos a decirle que el padre de fulanito ha vuelto.
y que vamos al sepelio. Llegamos al sepelio y quedamos hasta con nuestro amigo la noche en el tanatorio o en su casa. Total, que un amigo mío viene a mi casa conmigo, María, mi madre, que viene que fulanito está, el padre ha muerto, a ver si para que Pedro venga con nosotros. Y yo, sí, yo fui a casa del otro y usted que mira, que ha muerto, así nos montamos un tinglado. Y entonces cogimos el dinero, éramos 5 o 6, nos fuimos y ahora empezamos a ir a un sitio, beber una copita, nos fuimos a otro sitio, a tomar otra copita y tal. Y a las 12 y pico de la noche, pues alguien dijo, vamos a ir a... Había ¿había escuchado hablar de la Esmeralda? La Esmeralda. Una sala, era una sala de fiesta, una venta que estaba en San Jerónimo, que la Esmeralda era, en aquella época, lo que ahora no, ahora se dice gay, en aquella época se decía mariquita. Y entonces cantaban mariquita, y se ponían allí, estaban los gays, se ponían allí, cantaban, y alguien dijo a las 12 de la noche, vámonos a la Esmeralda, nos tomamos una copita. Total, que nos fuimos a la Esmeralda, estuvimos allí, bebiendo, no fue otra cosa, estábamos allí bebiendo y tal, y ahora terminamos a las 3 y pico de la madrugada, salimos de allí en San Jerónimo, y claro, ahora de San Jerónimo a Sevilla había un paseíto, y ¿cómo vamos? Y ahora resulta que se paga un taxi, y bajo un taxi. Mi padre iba a un... No, al cuarto baño, sigue adelante. Adelante y a la izquierda. Abre la puerta. Bueno, es de hombre, es verdad. Es verdad, porque es de hombre, es verdad. Está aquí, sí. Y mi padre iba a un bar. Y el dueño del bar parecía Gustain. Gustain era un boxeador muy famoso cuando yo era un chaval. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿De corte? ¿No? ¿Sí? Bueno, era un boxeador. Y él decía, a este dueño del bar le decían Gustain porque era igual, era de fuerte. Mi padre tenía mucha relación con él porque iba todos los días a tomarse aquí su vino. Y ahora cuando llamamos al taxi que estaba ocupado, baja el hombre, nos vamos a montar en el taxi y resulta que el que baja del taxi era el dueño del bar. Claro, yo me conocía porque yo iba muchas veces de mi padre a comprar también vino. Y cuando me ve el hombre a las 4 de la mañana con un taxi, me ve y dice, hola, digo, hola, digo, todo cortado. Total, que cogemos el taxi, eso era un sábado, el día siguiente era domingo. Yo me acuesto, claro, mamá que ya ha venido del trabajo, me acuesto temprano, ya a las 7 o las 8 de la mañana, y me levanto a las 2, por ahí a las 3, y viene mi padre de la calle. Estaba yo comiendo, viene mi padre de la calle, que había estado en el bar de Gustain. Viene mi padre y se agacha, mi madre comiendo, se agacha y me hace la oída. Con que en un sepelio, ¿no? Con que en un tanatorio, no ya hablaremos tú y yo. Y me cayó el tigre. Las mentiras tienen las patas cojas. Cuando mi padre llegó allá al bar, allí había tu hijo. El mío está, no, pues lo que quería aquí en San Jerónimo, al lado de mi casa, porque yo vivía en San Jerónimo. Las mentiras pasa eso. Las mentiras al final salen y se notan y se ven. Así que tienen sus consecuencias. Yo me estaba acordando ahora de Jacob y Sara, ¿no? Le mintió al marido para ayudar a los hijos y al final se vio sin nada. El tabú se fue por un lado, el otro lo mató por otro lado y al final... Y tuvo sus consecuencias. Y al final se vio sin ninguno de los dos. Sí. Y murió. Sí. Así que... Sí. ¿Sabéis quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo. Es decir, cuando estamos mintiendo, estamos haciendo la labor del diablo. Cuando estamos mintiendo, estamos haciendo la labor del diablo. Yo no estoy hablando ahora, porque todos podemos caer
en exageraciones. Y todos podemos caer en lo contrario, en disminuir. A veces tú escuchas el testimonio de una persona y cuando te habla de su pasado, te dice, porque yo era tal, porque yo era tal, y tal, y tal. Tú dices, y a lo mejor tú lo conoces y tú dices, que tú no eras así, que te estás inventando esto. Pero no es que se lo esté inventando, sino que en su realidad, en su mente está agrandando en realidad lo que había sido antes. Pero no lo está haciendo queriendo, es o disminuir también, ¿no? Si a lo mejor, pues, bueno, hablamos de nuestro pasado, hablamos de nuestra vida y no prestamos mucho, no decimos muchas de las cosas que hemos hecho, digamos, breves o importantes, ¿no? Pero cuando hablamos del padre del diablo, estamos hablando de que cuando mentimos conscientemente, como hacía él, conscientemente, cuando mentimos, estamos haciendo el trabajo del diablo. Estamos haciendo el trabajo del diablo. Y eso, hermano, es muy peligroso. Porque, como he dicho antes, hace mucho daño. ¿Qué daño puede hacer una mentira en medio de una familia? No, que es un engaño pierde la confianza. En el que pierde la confianza ya la familia se separa de ella. Porque un pilar fundamental del matrimonio es la confianza. Al amor, al respeto, pero sobre todo confianza. Sí. Tiene confianza si tú le estás comiendo mentira a tu marido de que no, he ido a tal sitio y ahora tú te enteras, no, no está tu marido allí, tú te quedas algo y empieza la mentira, algo así. Sí. La mentira puede destruir un matrimonio, como he dicho, a la familia puede destruir un matrimonio. Y alguien te puede decir, pues yo he visto a tu marido o a tu mujer, lo vi tal día saliendo a tal sitio. Y a lo mejor resulta que ha salido a tal sitio, pero que ha salido con 20. Y te dice, y lo he visto y te provoca la duda, te provoca ya, y empiezas ya a dudar de tu marido, de tu esposa, empiezas a poner ya, porque alguien te ha dicho, no te ha dicho la verdad, y puede provocar realmente una situación muy desagradable y muy mala en el matrimonio. Lo mismo que en la iglesia, una mentira llevada a la iglesia, ¿qué puede ocasionar? Por ejemplo, tú ponte que yo digo, a lo mejor le digo al Pepe, escúchame Pepe, no voy a decir lo que ha hecho. Y ahora es mentira lo que yo le estoy diciendo al Pepe, claro, pero ahora Pepe tiene una imagen de decir, que dice, no veáis, echáis el responsable de la banda, ¿sabes? Y entonces puedo... pero eso nunca ocurre, no pasa nunca. Yo que no miento casi nunca. Pero entonces el Pepe ya tiene una mala imagen de decir, puede decir, mira esto y al final acaso a las divisiones. ¿Sabes? Entonces hay que tener cuidado. Y encima la gente dice que es mentira. Sí. Problema. Sí. Hubo un problema, una mentira en la iglesia puede hacer mucho daño. Por eso cuando pasa una situación así, lo primero que hay que decir, o si nos enteramos claro, es intentar quitar la mentira, intentar desechar la mentira e intentar tener una actitud de decir siempre la verdad, como la palabra de Dios nos enseña, y entender que cuando estamos mintiendo estamos haciendo, y esto es muy triste, pero estamos haciendo el trabajo del diablo, porque el padre de mentira es él. Y los creyentes no podemos andar con mentiras. Los creyentes tenemos que andar, vuelvo a decir, no estamos hablando de perfección. Ninguno de los que estamos aquí vamos a dejar de mentir, de una manera o de otra. Lo que estoy hablando es de las personas que no les dan importancia a la mentira, que siguen en la mentira y que conscientemente están mintiendo. Y cuando eso ocurre, eso es malo para la persona, es malo para la familia donde está, para su trabajo, y por supuesto también es malo para la iglesia si ocurre en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la mentira? Pues exactamente lo mismo que nos dice el Señor. Exactamente lo mismo que hemos visto aquí en la palabra. Mirad lo que dice en el Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104. ¿Quién lo quiere leer?
104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Fijaros que el resultado del conocimiento de la palabra, de los mandamientos, uno de esos resultados, según el salmista, es la inteligencia. Cuando conocemos la palabra, el Señor nos da su inteligencia, su sabiduría. Pero otro resultado que al conocer la palabra es aborrecer todo camino de mentira. Aborrecer toda mentira. Y en el capítulo 13 de Proverbios, capítulo 13, versículo 5, capítulo 13, versículo 5, ¿quién lo lee? El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Otra vez, ¿veis lo mismo? El justo aborrece la palabra de mentira. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros ante la mentira? ¿Soy yo una persona mentirosa? ¿Soy proclive a la mentira? Si yo soy proclive a la mentira, y reconozco que soy proclive a la mentira, yo tengo que decir, Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Igual que tenemos que amar lo que el Señor ama. Tenemos que amar profundamente las cosas que el Señor ama. Y tenemos que aborrecer las cosas que el Señor aborrece. No aborrecer a la persona, nunca aborrezcamos a nadie. Nunca aborrezcamos a nadie ni por su color, ni por su condición social, ni a una persona jamás se le aborrece. Pero sí sus hechos. Si yo soy consciente que tengo un problema de mentira, yo tengo que aborrecer la mentira. Tengo que aborrecer la mentira y tengo que sujetarme a lo que la palabra de Dios me enseña en cuanto a la verdad. Intentar no ser mentiroso. Y si en un momento dado, en una conversación, en una situación, uno dice una mentira, porque en ese momento, pues Señor, ayúdame a no hacerlo más. Y ayúdame a controlar mi lengua. Ayúdame a no exagerar o pintar las cosas de forma diferente, sino a sujetarme y decir la verdad. Cuando yo conocí al Señor, yo en ese momento, cuando yo conocí al Señor, estaba trabajando de representante y yo vendía, era uno de los que más vendía. Y mentía, claro. mentía vendiéndome, pues esto es muy bueno, la competencia esto no va a ser igual, esto es muy baratito, esto le daba unas prestaciones que en realidad no tenía, pero lo envolvía y tal, lo vendía. Cuando conocí al Señor, a mí me pasó igual que a Pepe. Cuando yo no era una persona mentirosa en ese sentido, pero en el trabajo. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo entendí que yo no podía seguir vendiendo los productos, exagerando los productos o diciendo cosas que los productos en realidad no eran, porque eso no iba a agradar a Dios. Yo era consciente de eso y decidí dejar de mentir. Y decidí decir, mira, esto es tanto, esto lo sirve para esto no me sirve. El precio aquí, en tal sitio, lo puedo encontrar incluso más barato. Es decir, yo intenté hacer las cosas de manera, pues, vendía más. ¿Os lo creéis? De verdad, vendía más. Intentaba no mentir conscientemente, intentaba vender el producto, que yo creo que a la familia, a la señora que lo compraba, le podía venir bien, pero no adornando, ni diciendo cosas que no eran realidad, que no eran verdad. Pero tenemos que aborrecer la mentira y darnos cuenta que la mentira, los que quedamos mal, somos nosotros y que podemos hacer daño también a otra gente, a otras personas. Y como creyentes y como hijos de Dios, tenemos que intentar siempre vestirnos cada día con la verdad y desechando cada día la mentira. Y como he dicho, esto es algo diario. A algunos les es más fácil porque no tienen ese carácter mentiroso, a otros les cuesta más, igual que unos tienen un carácter, unos les dan mala lengua que otros, y otros tienen un carácter más tímido que otros. Tienen que decir, Señor, ayúdame a dejar la timidez para estar con la gente y no estar ahí siempre. Cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Pero en este sentido, si somos conscientes que somos personas que estamos mintiendo, tenemos que decir, Señor, ayúdame a aborrecer la mentira y a vivir en la verdad. Es más difícil, por supuesto que sí. Es más difícil. Decir la verdad es más difícil. Y decir la verdad también trae sus consecuencias.
pero tenemos que intentar siempre mirar los ojos de Dios y no sentir vergüenza. Cuando miremos al Señor y dice, Señor, yo he mentido, lo he hecho queriendo y lo he repetido 23 veces. No, pero Señor, he intentado ser honesto, he intentado decir la verdad, he intentado vivir la verdad y he intentado no mentir. Y el Señor nos mirará y nos dirá. Yo recuerdo cuando ya yo conocí al Señor, tenía tan arraigada la mentira que hablaba con la gente después de conocer al Señor. Es verdad que ya poquito a poco no iba mintiendo al mismo nivel, pero seguía. Una cosa que está arraigada, igual que las palabrotas. Yo decía muchas palabrotas, pero eso me lo quitó el Señor más ligero, de momento. Pero la mentira, me acuerdo, pero claro, quiera que no, ya ahí el Señor está obrando. Que recuerdo que a lo mejor estaba en una congregación que no eran mentiras sin dañinas, sino el vicio de no decir la verdad. Y claro, yo hablaba a lo mejor con mi mujer y le decía cualquier mentira y al minuto por ahí, no, esto no es verdad, así no es verdad. Y otra vez otra mentira y otra vez, no, pero esto no es verdad. Y ahí la lucha que tenía. Pero mira, eras consciente. No, ya, estamos luchando contra eso. Sí. Y tengo una preguntita aquí para la plebe. ¿Y las medias verdades las consideramos mentiras? Cuando digo medias verdades, porque ahora eso se lleva mucho. El no mentir, pero tampoco decir la verdad completa. O para bien, para que el otro no se entere, o para bien, para disfrazar nuestra actuación, o lo que sea. ¿Eso lo consideramos mentira? No decir la verdad, mentira. Aunque no se mienta. Envolver la mentira del pecado. Envolver la mentira. No decir la verdad del todo. Pero es que hoy en día hay muchas más cosas. Es que yo no le he dicho, yo no le he mentido. Claro, pero tampoco le has dicho la verdad entera. Sí, pero no le he mentido. Eso no. Y es lo que se lleva ahora, decir eso, las medias verdades. Las medias verdades son mentiras. Para quedar con tu conciencia tranquila, pero bueno, tú lo ves. Las medias verdades son mentiras. Y eso tenemos que entenderlo. Porque si dices la media verdad, no dices la verdad completa. Y estás digamos, ocultando, omitiendo la verdad. La verdad. Claro, eso es una forma muy elegante de decir, a mi plin yo tomo un picolín. Pero es mentira. Pero delante del Sí. Y estamos en... Tiene que ver. Que el Señor ve. Porque el que no es creyente tiene Sí. todo el campo libre. Sí. Pero si nosotros somos creyentes y creemos en el Señor, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que actuar como Dios nos dice. Y es lo mismo que en el pecado, que la mentira en muchas cosas. No solamente la mentira. Ahora que el Señor habla mucho sobre la mentira, también lo tenemos que tener en cuenta. Es pecado también. Si somos creyentes de verdad, Dios a través del Espíritu Santo nos guía, nos hace conscientes de la mentira y nos ayuda a discernir cuando estamos pecando y cuando no. La lucecita se enciende. Estamos, el otro día lo estaba comentando, no recuerdo con quién. Estamos en un momento, como creyentes, estamos en un momento que, como la situación es la que es, y la sociedad son los mensajes que transmiten, y la ética que transmite, etcétera, ¿no? Estamos en un momento antes, cuando una persona, cuando un cliente metía la gamba y pecaba, lo reconocía. Lo reconocía. Hoy en día lo enmascaramos. Lo enmascaramos. Le damos 40 vueltas para no decir es pecado. Lo he hecho mal. Y antes, cuando a lo mejor tú haces algo mal, tú vas al final. Perdóname, te tiro la pata. Y ahora no, ahora ya lo hacemos de una manera más por abajo, más difuminada, más elegante, si es que eso se puede llamar elegancia. Y tenemos que ser conscientes de que el creyente que peca sabe que peca. El creyente que peca sabe que peca. Y el creyente que está provocando mentiras, viviendo mentiras y diciendo mentiras, sabe que peca, aunque quiera adornarlo
y quiera decir otro tipo de cosas o quiera decir solamente la media verdad, pero sabe que está actuando mal. Por eso es importante, familia, es importante que podamos, porque además estamos hablando de esto, pero si nos podemos hablar, ¿mentimos a Hacienda? No. ¿Buscamos 1000 trucos para no pagar lo que tenemos que pagar? No, eso nunca lo hacemos. ¿Ocultamos información a los bancos? Bueno, a los bancos es difícil ocultar información. A gente en el trabajo, en situaciones, en los seguros, en cosas que hacemos. O sea, que la mentira no solamente puede ser, es que puede ser, sin darnos cuenta, podemos, la escala de la mentira puede llegar cuando hacemos un currículum. Y eso, bueno, pues yo lo aumentas el currículum. ¿Eso creo que es? Eso creo que es aumentar el currículum. Pues cuidado, porque nos podemos a pensar y puede ser que la mentira esté más instalada en nuestras vidas de lo que podamos pensar en un momento. Y en los trabajos. En los trabajos. Puedes perder trabajo si dices la verdad, o si dices yo no voy a decir que tú no estás aquí. Y por no perder trabajo, también puedes mentir. Y como se está poniendo el mundo ahora, con tanta cosa como hay, madre mía. Pero tenemos que decirle a alguien que nos dé un cursillo de sabiduría para poder andar. Bueno, familia, terminamos aquí. Que Dios nos ayude a decir la verdad, a actuar en verdad, sabiendo que puede ser complicado, pero es lo correcto. Y vivir siempre en la verdad. Así que no olvidemos que Dios aborrece el orgullo, los ojos altivos, y Dios aborrece la lengua mentirosa.